Un momento. Sí. Gracias, hermana. Y recuerden que estamos nosotros estudiando dentro de la línea del tiempo la historia de los reinos en Israel, ¿no? Habíamos estudiado de que los tres primeros reyes de Israel gobernaron en un reino que todavía estaba muy unido, por lo menos en lo que se refiere, ¿no?, a la forma como gobernarse. Lo triste, por cierto, más bien es el hecho de que hayan pedido rey, ¿no? Esto es Israel que pide rey dejando de lado a Dios como su rey y que fue muy lamentable y en algún momento lo he dicho, quizás uno de los momentos más lamentables en la historia de Israel, si no es el más lamentable, ¿sí? Porque sí estaban dando la espalda, rechazando a el Dios que hizo de ellos una nación, y no solamente una nación, sino un pueblo para él, ¿no? Y nos ocurre a nosotros también, nos pasa a nosotros, de que no nos damos cuenta cómo y cuán frecuentemente nosotros le damos la espalda a nuestro Dios, a nuestro Salvador, también. Así que con ello ya en mente vamos nosotros a pasar a las imágenes, ¿sí? Si me permite usted hacer ello. Y cierto, aquí estamos nosotros. Aquí estamos, en este lado de aquí quisiera comenzar. Y lo que menciona acá, y si bien es cierto, está en inglés, pero seguro que una idea pueden tener, ¿no? Los reyes y profetas de Israel. Y habíamos hablado, sí, por acá en el año más o menos 1095, tenga eso presente, que más o menos, recuerden que en cuanto a fechas no se puede ser muy decisivo, ¿no? Por diferentes cosas. Así que siempre se da un margen, pero más o menos por allí, 1095, Saúl, perdón, llega a ser el primer rey de Israel. Y hemos mencionado hace un ratito que Israel es quien pide, ¿no? Rey. Sí, y Dios les dice, ok, vamos a darles un rey. Ahora, muchas veces nosotros, en razón a cómo es que Saúl gobierna, porque Raúl, yo sigo con Raúl, Saúl, perdón, sí, Saúl, sí, bueno, lo que ustedes no saben es que Saúl es en español, pero en hebreo es Raúl, por eso es que así tanto. No, no, no. Recuerden que Saúl en realidad comenzó siendo un buen rey, ¿sí? Un rey que buscaba la dirección de Dios. Porque a veces nosotros vemos a Saúl y nos preguntamos, oye, pero ¿por qué es que Dios le dio ese rey? ¿Sí? Sin embargo, también entiéndase que Dios ya le había dicho al pueblo de Israel cómo es que el rey o los reyes los iban a tratar. Y no solo Saúl, podemos hablar del mismo David también, que en tantas instancias se equivoca. Pero bueno, Saúl, definitivamente como primer rey de Israel, comienza haciendo las cosas bien, después se equivoca a tal punto que él comienza a desobedecer a Dios y hasta engañar también en ello, en las alabanzas a Dios. Dios le permite a Saúl gobernar por 40 años, y luego viene David, que llegó a ser el rey conforme al corazón de Dios. Y no solo ello, sino que recordemos que Saúl, a ver, ayúdenme aquí rapidito, siempre confundo estos dos. Efraín, de las tribus de Efraín o Benjamín, alguno de ustedes. Sí, Saúl. ¿De qué tribu fue Saúl? Sí, Efraín, pastor. ¿perdón? Efraín.
Efraín, ok, muchísimas gracias, hermano. Entonces, él fue de esta tribu, ¿sí? Más, disculpen ustedes, eh, no, de Benjamín fue. Dice en el capítulo 9 de Primera de Samuel, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, ¿sí? Y él tenía un hijo llamado Saúl. Entonces, si lo corregimos, ¿sí? Las disculpas del caso, borren ahí lo que se ha grabado, corregimos y es de Benjamín, fue de la tribu de Benjamín. Pero con David, que era de otra tribu, generalmente lo que ocurría en tiempos antiguos es que una familia, sí, se perennizaba en el trono, ¿no? O sea, gobernaba alguien, después su sucesor o su hijo, ¿no? Y seguía así. Pero en este caso no, y en este caso sobre todo de una tribu distinta. Pero ya con David, Dios dice, oye, su reino no tendrá fin. ¿Sí? David siendo de la tribu de Judá, ¿sí? De la cual ya vienen los reyes o el reinado perenne del reino de Dios y del cual también, recuerde usted, Jesús vino. ¿Sí? Tanto por el lado de María, y mucho más por el lado de José. Jesús nació en esta tribu de Judá y no solo en la tribu de Judá, sino en la línea, ¿sí? de los reyes de Judá. Así que a él sí le hubiese correspondido ser rey y cuando venga también como rey, o sea, nadie va a poder objetar el hecho de que él verdaderamente sí le corresponde el trono también de Israel, por ser de la tribu de Judá. Así que también con David, 40 años se reina y después de David, y una vez más, sí, no hay creyente perfecto. ¿Sí? En la Biblia quizás haya un par de personas, personajes bíblicos, de quien no se dice algo equivocado. ¿Sí? Vienen a su mente algunos de ellos, uno y dos. ¿Sí? Dos dije. ¿Sí? Eh, Daniel, Daniel, uno de ellos. ¿Sí? Y quizás del mismo José, aunque de José hay algunas cositas que podría también eh, debilitar este pensamiento. Pero el hecho de que no se diga algo malo o mucho mal de ellos no significa que eran perfectos. No simplemente no se cuenta cosas equivocadas que habrán hecho, ¿no? Entonces, lo mismo con los reyes, no se piense que ellos eran inmaculados. Sabemos de David, hemos hablado también de David. Sin embargo, sí, este hombre tenía un corazón para Dios, reconocía cuando se equivocaba de qué manera se equivocó también en muchas instancias. Luego vino Salomón. Sí, con Salomón quizás se experimenta la mayor gloria de Israel. ¿Sí? Es más, él es el que edifica el templo, que fue pues una obra de arte en lo que se refiere a no solo la arquitectura, sino también los metales que se usaron en ello. ¿Sí? Salomón, así como llevó a Israel, repito, a la cima de su gloria como nación, también fue, diríamos, el iniciador para su desgracia. ¿Sí? Porque mire usted, a la muerte de Salomón,
le sucede su hijo, ¿no? Roboam, y este Roboam hace que el reino se divida. ¿Eh? Y aquí voy a llevarlos ajá, acá estamos. ¿Eh? A ver, esta rebelión, ¿sí? Hace que 10 tribus vayan a un lado y solo 2 tribus al otro lado. Desde aquí debió ser las 10 tribus para hacia arriba, ¿no? Con Jeroboam. Y con Roboam solo queda la tribu de Judá, repito, los reyes, ¿no? Que heredarían el trono, sucederían en el trono del reino de Dios, eran de Judá. Entonces, Judá y Benjamín fueron las dos tribus que lograron hacer eso. Y es más, algo también interesante acá. A ver, en este mapa, permítame hacer esto. Sí, en este mapa, si usted puede notarlo, a ver, aquí estamos, ¿sí? ¿Se da usted cuenta? Aquí está Judá, ¿sí? Y aquí está Benjamín. Déjeme ver si es que puedo hacer algo aquí con esto. Ya. Aquí está, le decía Benjamín, ¿sí? Y aquí está Judá. Lo cual indica que el reino del norte, sí, más o menos, pues venía así, ¿no? Perdón, el reino del sur, más o menos era así, ¿no? Por acá. Listo. Nada más. Sí, nada más. Una vez que ah, subo aquí el mapa, esto de aquí va a quedar fuera de lugar, pero no se preocupe al respecto, aunque podría borrarlo también. Pero sí, más o menos esa es la idea de lo que fue Judá. Y sí, Judá siempre tuvo como su capital aquí a Jerusalén, ¿no? Sin embargo, entiéndase que Jerusalén no siempre estuvo o no siempre fue la capital del reino. En un inicio fue Hebrón y David fue el que conquista Jerusalén y desde allí ya llegó a ser considerada la capital de primero Israel, pero después una vez que el reino se dividió, siguió siendo la capital del reino del sur que se le llamó también como Judá. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta, algo que usted quisiera mencionar, ¿sí? Simplemente como para que tengan una idea. ¿Vale? El pastor, Sí, adelante. ahí veo que a la mano izquierda dice Filisteos. Correcto. ¿Solo era esa zona de Filistia? Y siempre fue Sí, sí, Filisteos quizás un poquito más anchita, ¿no? No tengo mis cálculos exactos, pero sí, eso era lo de los filisteos, ¿no? A ver, más o menos esta franja. Los filisteos se le conoce como que es cerca al mar, ¿no? Esta franja. En ocasiones también hacían redadas y se extendían un poco más, lo mismo también más hacia el norte, pero sí, esos es los filisteos. Ujú. y Ah, ellos siempre, am, conquistaban o subyugaban solamente a Judá, ¿o más al norte también? algo más al norte también, algo, no demasiado, pero algo, sí. Quizás Dan, quizás hasta Dan, ¿no? Sí. Ujú. ¿Alguien más? Pastor, Sí, disculpe una pregunta. sí, hermano. Nosotros como bautistas, ¿a qué línea pertenecemos? Nosotros pertenecemos no, a ninguna de estas líneas, ¿no? ¿Al Ninguna norte de o estas. al sur, pastor? No, 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 a ninguno de ellos. Esto es lo que fue el pueblo de Israel, que vamos a ir viendo la historia y que a las finales ellos fueron llevados a la cautividad, ¿no? Al cautiverio.
No, es que este es un linaje de sangre, si se puede decir, hermano, ¿sí? Lo nuestro es de fe. Gracias, pastor. Disculpa la molestia. Sí, lo nuestro es de fe, ¿no? En Jesús. No por sangre, sino, bueno, sí, por la sangre que él derramó, pero no por ser judío, ¿no? Y nosotros también, si lo fuésemos, no es por eso, es por fe que somos nosotros relacionados con él. Así es, hermano. Así que les decía, ¿no? A ver, déjenme ver cómo puedo borrar esto. Ya. Pastor, vendríamos a ser entonces los gentiles. Nosotros en ese aspecto sí. O sea, recuerden que en el Antiguo Testamento nosotros no teníamos derecho a los pactos de Dios, ¿no? Estábamos alejados, nos dice el libro de Efesios, de los pactos de Dios. Así que sí, nosotros seríamos pues gentiles. Ujú. Así es. Y aquí también, déjeme, ok, acá, sí, para que tengan una idea, no sé si se puede hacer un poquitito más pequeño. Ya, ya, más o menos por ahí. Para que también veamos esto, sí, de que por otro lado, el reino del norte, sí era una tremenda cosota, sí. Era, era muchísimo más grande y quizás más arriba todavía, sí, muchísimo más grande que el pueblo de Judá. Y Judá era pequeño. Y tenían ellos como capital primero a Siquem, ¿sí? Aquí está Siquem y otro lugar, Tilsa, también acá está Tirsa, parece que fue por acá. Y luego con el tiempo es que se construye, y vamos a ver un poquito de ello, Samaria. Aquí lo pongo así como la S, ¿no? De Samaria. Eh, pero no fue en un inicio. Ahora, Samaria, entiéndase, llegó a ser una ciudad, ¿sí? Y vamos a explicar un poquito más adelante, pero ya en el tiempo de Cristo se convirtió en una región. No hay que tener cuidado con ello, ¿sí? En tiempo de Cristo ya se convierte en una región. Pero puede darse usted cuenta de lo grande que era el reino del norte, que se le conocía como Israel, ¿no? También se le conocía como Efraín, ¿no? ¿Sí? Eh, en comparación al reino del sur. ¿Ok? Sin embargo, también entiéndose esto, y lo digo ya de una vez, que el reino del norte definitivamente se convirtió en un reino pagano, ¿sí? A diferencia de Judá o el reino del sur. No que Judá no haya tenido dificultades o problemas en su servicio a Dios, sí, sí lo han tenido, y también prueba de ello es que ambos reinos, si tanto el del norte como el del sur, fueron enviados a la cautividad, ¿no? Así que no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Ay, Pastor, disculpe. disculpa una pregunta que tuve, sí. Sí, 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 sí. Pastor, actualmente se escucha la noticia que hay bombardeo hacia Israel, más que todo, no sé si usted sabe. Está en una guerra eterna con Irán, con Israel, más que todo, ¿no? Son Sí, con vecinos, los árabes, ¿no? Con el mundo árabe prácticamente. Ujú. países vecinos, más que todo, ¿no? Pero ¿los son del norte o del sur, digo? No, No. a ver, Israel obviamente, Israel no ocupa toda la tierra que Dios les dio. Nunca lo hizo en realidad, ¿no? Ya hemos hablado de ello. Y hoy aún menos de lo que ocuparon en el tiempo o en la conquista con Josué. Entonces, Israel, el tema con ellos hoy en día es que ellos, su terreno no es no es solo uno, ¿no? No es solo como en el caso de Perú, pues ya pum, nuestro mapa ahí está listo, ¿no? De Israel es hasta por partes, se puede decir, en algunos casos. Ahí está
franja de Gaza, ¿no? Y otros lugares también. Así que Israel, sí, si me permiten la expresión y sin afán a menospreciar mucho menos a los israelitas, o sea, da pena en comparación a lo que Dios les ofreció, ¿sí? Eh, y obviamente sí, de Israel, Jerusalén sigue siendo pues lo más sagrado, ¿no? Tel Aviv es la capital, entiendo, ¿no? Sigue siendo la capital hoy en día, pero Tel Aviv no está más al oeste, me parece. Pero Jerusalén sigue siendo lo más sagrado, ¿no? Es una capital hace poco, es que recién en realidad se dijo eso, ¿no? Estoy hablando unos 5 años atrás, creo, que se llama la capital, no sé si le dicen sagrada, pero que querían darle más reconocimiento a Jerusalén, ¿sí? Algunos países movieron sus embajadas hacia Jerusalén por esa razón. Así que sí, más o menos esa es la idea de lo que pasa hoy con Israel. Pero bueno, se divide el reino Pastor, sí, adelante, adelante. Jerusalén sería algo así como Cusco para Perú, ¿no? Una Ya, ciudad muy, muy importante, aunque no sea la capital. correcto, correcto. Sí, sí, sí. O sea, sí. Y hoy, o sea, aquí en nuestro país hay todavía mayores diferencias, pero para Israel, ¿no? O sea, Jerusalén sigue siendo, ¿no? Lo máximo, ¿no? Así que sí, y para todo israelita, ¿no? Sigue siendo lo sagrado, ¿no? O sea, para nosotros sí, Cusco, pero no para todos, ¿no? O sea, algunos ni les interesa, algunos peruanos, ¿no? Eh, Dicho sea de paso, a mí me interesa tanto que Dios mediante la próxima semana me voy al Inti Raymi. Después les cuento, para darles un poquito de envidia. No, mentira. Un poco de, Ah, un poco de arena del desierto, pastor. ¿Perdón? Un poco de arena del desierto, de la tierra prometida. Ajá. Ya. No, yo al Cusco nomás, no, a Israel no, mucho menos en estos días, sí. No, ni loco, mucho menos. Hombro, Sí. Bueno, una roca, no me digas. sí, sí, sí. Bueno, hablemos rapidito del reino del norte, sí, Israel. Hemos dicho 10 tribus, su capital Samaria, ¿sí? Sin embargo, entiéndase que, a ver, recién aquí con este personaje, acá, con este rey Omri, ¿sí? Estamos hablando de uno, Jeroboam, dos, Nadab, tres, Baasa, cuatro, Ela, cinco, Simri, seis, Omri. O sea, recién con Omri es que Samaria llega a ser, bueno, Omri compra ese terreno y él construye Samaria. Y desde allí es que Samaria se convierte en capital del reino del norte. Algo que leía aquí en este libro, si me permite rápidamente hablar de los del reino del norte, ¿sí? Una de las declaraciones, usted puede leer eso a ver, segunda de Samuel, ¿no? Sí, segunda de Samuel y también Reyes y Crónicas. Pero de los reyes que gobernaron el reino del norte, ¿sí? Llamemos Israel, una de las declaraciones que generalmente se daban de sus reyes, o sea, decían, y gobernó tal, ¿no? Y gobernó por tanto tiempo, pero una de las cosas que se decía de cada uno de ellos, si no es de todos, de la gran mayoría, es ellos o que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sí? Era muy recurrente, si no en todos, aquí, en todos estos reyes, en todos estos reyes. Y es que, a ver, si bien es cierto, ellos, esto es el reino del norte,
llegó a poseer más terreno, ¿sí? Pero ellos no poseyeron lo más sagrado de lo que fue Israel, Jerusalén. En Jerusalén estaba el templo, ¿sí? No solo era la capital, sino estaba el templo y para ellos pues era lo más sagrado. A tal punto que Israel, ¿sí?, decidió hacer su propia forma de sacerdocio, a pesar de que también era parte levita, pero su propia forma de adoración a Dios. Y al hacerlo ellos de esa manera, es que comenzaron a adorar falsos dioses. O sea, comenzaron a hacer en una manera que el pueblo del norte, sí, el pueblo del norte, no se vea tentado a venir hacia Jerusalén para adorar, sino que ya ellos habían elaborado su propio sistema de adoración, que obviamente no era conforme al de Dios, pero eso es lo que hizo que este pueblo se vea maltratado, ¿sí? Moralmente hablando, espiritualmente hablando. Se habla de 19 reyes de 9 familias diferentes o dinastías, ¿verdad? No, no, a ver, eh, así como en el reino del sur, ¿no? Se habla de todos eran de la tribu o sea, todos los reyes de la tribu de Judá, ¿no? Y sucedían en una misma familia. Pero en el reino del norte, así, en el reino del norte, no, no fue así. Eran de diferentes tribus, ¿sí?, de diferentes familias, así que era caótico eso. Tan malo fue esto que solo duró este reino de Israel 250 años. Claro, se ve bastante. Sin embargo, si presta usted acá, mire usted, ¿sí? Dice 250 años aproximadamente, pero del reino del sur, mire usted, y eso claro lo vamos a ver más adelante, pero aquí se dice 400 años. O sea, nota la diferencia entre uno y el otro. Y acá, permítame regresar aquí arriba, esto de acá, ¿sí? En el año, y esto anótelo, apúntelo, ¿sí? En el año 722, grábelo, ¿sí? Escríbaselo ahí en la cabeza si necesita. En el año 722, ellos fueron llevados al cautiverio por los asirios, y aquí están las citas bíblicas también, ¿sí? Fueron destruidos, obviamente, ¿sí? Lo que hacía Asiria traía gente de otros lugares y los metía en los lugares que conquistaba, y a los lugares que conquistaba les sacaba la gente y los llevaba a otros lugares, ¿no? O sea, eso era lo que decía. Por eso es que más adelante se tienen también a los samaritanos. ¿De dónde salieron los samaritanos, no? En tiempo de... Bueno, era de gente que Asiria, ¿no?, movió, y que después esa gente también llegó en alguna forma a emparentarse con judíos por allí, y así es que se llega a ser los samaritanos. ¿Sí? O sea, no era lo que se diría pues sangre pura israelita, no, sino un pequeño porcentaje de Israel, pero más era sangre de foráneo. ¿Sí? Por ahí es que decía, vienen los, ah, ah, los samaritanos. Y los profetas que también se mencionan o que se mencionan aquí en este reino son Ahías, Elías, sabemos de Elías, ¿no? Eliseo, Jonás también o sea, profetizó al reino del norte, Oseas, Amós y también Obed. Ujú. ¿Alguna pregunta en cuanto a esta parte del reino del... Pastor, disculpa que te Sí, interrumpa. sí, Tengo sí. entendido que la tribu del norte perteneció Reino. a Ismael, diga, o no, o me Repite, equivoco. repite de nuevo. ¿El reino del norte qué cosa dijo, hermano? Perteneció a Ismael, digo. Sí, se les llamaba a ellos Israel. Sí, pero recuerden, ya Israel como nación estaba dividido.
O sea, Creo que dijo Ismael. Ismael, no, 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 Sí, no, 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 no. pero Sí, no, la no, tribu no, de Israel. ya, Israel no, Israel es el sur, patrón. ya, ya, no, 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 no de Ismael. Y los árabes son de Ismael. Estamos hablando de Ismael, el hijo de Abraham, ¿no? ¿Qué va a ser Adán, patrón? Claro, el hijo, así. Abraham, Ismael e Isaac. Isaac fue el hijo de la promesa. Isaac fue el hijo de la promesa. Pero Ismael, con Ismael, Ismael, sí, Ismael es de la sierva, el hijo de correcto, la sierva. correcto. De ahí se derivó las naciones árabes. Todos los que pelean contra Israel hoy en día, ¿sí? Salen posiblemente de Ismael. Sí, así es. ¿Algo más o alguien más? Pastor, Sí, recuerdo que a mí me sorprendió porque hace poco he terminado justo Reyes y fue ver eso que usted decía de los de el reino del norte, sería, de los de Israel, que sí, sí, todos sí. decían, hicieron mal, hicieron mal, hicieron mal, hicieron mal, hasta Jehú, que fue uno que Dios sí pone, o sea, Dios le Sí. dice al, como que ve a él, ¿no? Y Ujú, me gusta que igual él logra hacer mucho de lo que Dios quería que él hiciera, pero hasta te lo sí, dice explícitamente, se aparta, o sea, no sí, oculta el seguir a Dios y sí, 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 se sí, suma sí. uno más. Sí, en realidad fue muy, muy malo todo esto. eh, y sí, Dios los envió a la cautividad o al cautiverio antes que al reino del norte. Perdón, antes que al reino del sur. Siempre me confundo con eso. Hablemos un poquito del reino del sur casualmente, ¿sí? Y nuevamente aquí esto que es muy, muy importante, ¿sí? Los reyes de la tribu de Judá. O sea, todos ellos, bueno, hay alguna excepción quizás vamos a ver, todos ellos sí eran hijos del rey anterior, ¿no? Cada uno de ellos era hijo del rey anterior. Salvo aquí hubo una mujer, una reina, Atalía, ¿sí? Atalía, a ver, ¿cómo fue? Ya, Atalía fue esposa de Ocosías, si es que no me equivoco, aquí está Ocosías, pero Atalía era hija de uno de los reyes de acá, que no recuerdo ahorita el nombre, podría ser Acab, no estoy muy seguro, o sea, Atalía era hija de uno de los reyes del reino del norte. O sea, era una persona idólatra, sí. Sí, sí, era muy, muy mal en realidad. ¿Sí? Finalmente, ya Joás, que era hijo de Ocosías, no necesariamente de Atalía, no estoy muy Pas- seguro en esto. Pastor, Sí, Atalía era la mamá de Ocosías. la mamá de... Ok, Ujú. gracias. Ok, entonces ella era esposa de Joram. Acá está Joram. ¿Estamos bien? Sí, claro. Está en Segunda de Reyes 11, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías. Puedes repetir, por favor? Sí, pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo Ok, ya, sacó ya, efectivamente. ya, ya, claro, Ya, pero claro, cierto. es confuso porque hay dos Ocosías, uno en Sí, el sí, norte y uno del sur. sí, 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 sí. Sí, sí, pero básicamente sí, esta mujer era hija de uno de los reyes del norte. Y bueno, a través de toda esta línea, usted puede llegar hasta Jesús. Si en Mateo, ¿no? Y que está la tabla, ¿no? De la genealogía de Jesús, de José, perdón, o de María.
Usted va a toparse con los nombres acá. En este sentido, acá hubo 19 reyes, ¿sí? 19 reyes, la misma cantidad de reyes acá arriba, ¿no? 19 reyes y una reina, claro. Pero esta dinastía, ¿sí? Todos de la dinastía de David, esto es muy importante, ¿no? Muy importante. Y acá este reino permaneció 400 años, bien aproximadamente, ¿no? Lo que ocurre, sí, con este reino es que en el año, aquí está, perdón, en el año 586, ¿sí? Es llevado al cautiverio por 70 años, y de esto que quisiera que hablemos un poquito, no sé si es posible esta noche, pero 70 años y es llevado por Babilonia. ¿Se acuerda cuáles son uno de los nombres más difíciles de decir en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerda usted alguno de ellos? Nabucodonosor. Nabucodonosor, cierto. Por eso yo prefería llamarlo Don Nabu nomás, ¿no? Nabucodonosor, cierto, ¿no? Él fue el rey de Babilonia y se llevó cautivo a el reino del sur, esto es a Judá. El año en el cual se menciona acá fue llevado, ¿sí? A la cautividad. En realidad, a Judá, ¿no? Al reino del sur, se le lleva al cautiverio en tres partes, más o menos con 10 años de diferencia entre la primera, la segunda y la tercera parte, más o menos. Este año 586 es cuando ya se lleva lo último. ¿Sí? O sea que estamos hablando de que en realidad la posesión, ¿no? O la toma de Jerusalén, ¿no? Y del reino sobre todo la ciudad de Jerusalén, ocurre, ¿no? En el año 606, 609, ¿no? Esa es la primera. Es allí cuando, a ver, no sé si usted se acuerda en el libro de Daniel, que se dice que fueron llevados, ¿no? Hacia tierra de Babilonia. eh, ¿Qué sería? ¿Cuál es la palabra? No hijos del rey. O sea, la crema innata de Jerusalén, ¿no? Los hijos de personas pues más sobresalientes en Jerusalén. Uno de ellos, casualmente, fue Daniel y sus tres amigos, ¿no? O sea, ellos fueron llevados en el primer grupo. Sería en el año 606, 609, dependiendo de lo que usted lea. Y es con ese grupo que Nabucodonosor, bueno, Nabucodonosor lo que hacía era sacaba a la gente del lugar que conquistaba y los llevaba hacia su propio reino, ¿no? O sea, Babilonia, y ahí como que los culturizaba, obviamente, con la cultura y la sabiduría de los babilonios. Era muy, muy hábil, en realidad, este hombre. Y cierto, 70 años que estuvo en cautiverio, ¿sí? Y se piensa pues que acá están los profetas, permítame, rapidito. Acá no es que se piensa, sino que estos son los profetas, acá están, que participaron, ¿no? Con el reino del sur: Semaías, Ido, Azarías, Hanani, Jehú, Eliezer, Jaasiel, Zacarías 1 y 2. Si se pasa. Isaías, ¿no? No piense que hay un libro Zacarías, no, primera de Zacarías, segunda de Zacarías, no, simplemente son dos personas distintas, ¿no? Isaías, Miqueas, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel, Abdías, ¿no? Todos ellos, ¿cierto?
ministran, sería la palabra, ¿no? Para el reino de el sur. Así que sí, esa es la idea más o menos. Yo quisiera que la próxima vez que nos reunamos, sí, vamos a hablar de ello en un ratito, podamos hablar de esto. ¿Por qué estos 70 años? ¿Sí? Me dejo entender. O sea, ¿por qué 70 años? Y entienda. O sea, Dios no es un Dios que simplemente hace las cosas al azar, ¿no? Se le vino a la mente 70 y listo 70, ¿no? Suena bien. No necesariamente. Así que hay que tener cuidado con eso. ¿Alguna pregunta, hermanos, antes de terminar con esto? Y me agradaría por un ratito conversar con ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien? ¿O algo que quieran agregar? ¿Alguien? ¿No lo hay? Cerramos entonces aquí y también la grabación. Y me permite